¿Me perdonás, Manuel? Ahora, Miguel, ¿estamos en contacto contigo? Necesitaría un retorno más fuerte, apenas te escucho. Bueno, a ver si lo mejoramos el retorno. Miguel. Bueno, acá estamos hoy no solo con nuestros amigos de siempre, Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, sino con Manuel Justo Gallero, que nos acompaña en el piso. Qué alegría, y con el cual venimos teniendo una conversación de lo más interesante. Pero vamos a hacer un pequeño cuarto intermedio para hablar contigo, Miguel, porque a nosotros, yo ya lo he dicho al aire, así que no lo voy a repetir, pero nos llamó mucho la atención el repudio al documento del Comité Nacional respecto a la situación de Evo Morales, que está firmado por Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casela, Jorge Sapia, Changi Cáceres, Becerra, Cima de Villa, vos. ¿Por qué no nos contás? Porque nosotros es como que estamos viendo, los que lógicamente no participamos de la vida del radicalismo y estamos afuera, pero nos interesa la política, como que hubiera dos radicalismos y no vemos muy claro si eso tiene una convivencia posible hacia adelante y eso pueda aportar a la construcción de algo distinto a lo que fue en el pasado inmediato, Cambiemos o Juntos por el Cambio. Bien, no, sin duda que yo diría, es muy posible que haya un único radicalismo, un sentimiento radical, que es el sentimiento del radicalismo auténtico, y el partido formalmente, obviamente, ha quedado en manos de una nomenclatura que cada vez se siente más en offside y comete más errores, por calificarlo suave, ¿no es cierto? Lo de cuando se meten con el tema de la expulsión de Evo Morales, que al margen de las valoraciones sobre las expresiones de Evo en el país o no, yo me acuerdo que me agarraron en caliente preguntándome sobre precisamente esta definición de Cornejo de anunciar que se iba a pedir la expulsión de Evo del país. Vos sabés que el radical, y yo me hacía la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si allá por el 75, 76, 77, 78, cuando Hipólito Solari Yrigoyen se encontraba en el exilio, convocando a resistir a la dictadura argentina, organizando a todos los que estábamos de una u otra manera vinculados en el exilio, ¿no es cierto?, a armar la Oficina Internacional de Exiliados Radicales de Argentina para, desde distintos lugares, organizar la resistencia, ¿no es cierto?, a la dictadura militar? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Francia le pedía la expulsión por hablar de esto? ¿No es cierto? Bueno, obviamente que nadie lo plantea que Evo venga a intervenir en la política interna argentina. Lógico. Lo que inhibe las políticas de refugio o de asilo político es intervenir en la política interior del país que te dé el asilo. Pero es obvio de que si él viene acá, después de haber estado en México, es para precisamente organizar la resistencia a algo que el propio Comité Nacional hasta el día de hoy se ha negado a reconocer, que es que lo ocurrido en Bolivia ha sido un golpe de Estado. Y nosotros lo dijimos y se lo dijo al Comité Nacional la propia canciller del gobierno anterior, Malcorra, cuando explicó técnicamente que eso era un golpe de Estado primero, porque el presidente electo no había cumplido su mandato, no le habían permitido cumplir su mandato. De hecho, hoy sería el día que finalizaba el mandato constitucional de Evo Morales. Segundo, que había habido una interrupción sin contemplar lo que la Constitución Nacional en Bolivia establece como mecanismo de cambiar el presidente, ¿no es cierto? En caso de una cefalía, o sin intervención del Congreso, de ninguna manera. Y por último, esta sugerencia, entre comillas, de las Fuerzas Armadas, planteándole a Evo que era conveniente que abandonara el poder mientras estaban ocurriendo amenazas hacia funcionarios y hacia familiares integrantes del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas propiamente dichas. Segundo, lo ocurrido después, si faltaba algo, el proceso represivo que se dio adentro generaba la necesidad de definir con claridad que eso había sido
un golpe de Estado y que se estaba viviendo una dictadura. Bueno, la conducción partidaria esto no lo reconoció nunca, hizo una sobreactuación a partir de los dichos de Evo, en el sentido, ¿no es cierto?, que luego generaron su reacción, y nosotros salimos claramente a repudiar esto por parte del presidente del Comité Nacional. Por supuesto que logramos una adhesión que a nosotros mismos nos sorprendió. A lo largo y a lo ancho del país, yo diría que no hubo en muchos años, desde la Convención Nacional de Parque Norte, una bronca tan manifiesta por parte de amigos de todo el país. Diría que desde Jujuy, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, pasando por todas las provincias importantes, hubo manifestaciones de dirigentes que nos hicieron llegar su adhesión. Y esto originó que el propio Comité Nacional se diera cuenta de que estaba yendo por un camino equivocado. De hecho, el pedido no lo termina firmando Negri, ni Naidelov, ni ninguno de las autoridades de los bloques partidarios, sino que quedó en Soledad Morales. Allí ocurre esta rectificación por parte de Evo, y entonces dicen, ahora sí no vamos a pedir. Por supuesto, porque si lo hubieran pedido, vamos a suponer que Evo no se hubiera hecho en ninguna manifestación contradictoria con sus dichos anteriores, y si hubiera avanzado en el pedido, no hubiera el resto del radicalismo no lo hubiera acompañado. De hecho, el Comité Capital, que trabaja orgánicamente reconociendo a la cúpula partidaria, sacó una declaración diciendo explícitamente que al margen de las declaraciones de Evo, no acompañaba el pedido de expulsión del país, y por supuesto definía lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado. Bien, muy claro. Te hago una segunda pregunta porque hoy vamos a ser un poco breves, pero sí, claro. Cuando ustedes hicieron el sector progresista, por decirlo de alguna manera, del radicalismo, hizo el encuentro en el Savoy. Sí, señor. Ustedes hicieron una exteriorización de un programa muy de avanzada. Dentro de lo avanzado de ese programa, que a mí me parece sumamente interesante, hubo una exposición que después yo ratifiqué escuchándolo a Eduardo Deleville en una conferencia que se hizo en el Instituto Ricardo Rojas con Juan Manuel Casella. Muy positivo. Sí. Y que yo considero que es una propuesta de carácter, te diría, transformadora, radical en serio, revolucionaria, hasta te diría. Sí, sin duda. Y yo no veo que eso sea compatible en absoluto con una alianza con el PRO, que es una derecha clara, evidente y también programáticamente muy contradictoria. ¿Cómo se encara esto? Porque yo, por lo menos, desde afuera veo una contradicción muy abierta. Notoria, sí. Te cuento, los firmantes que vos mencionaste, más muchísimos otros, incluido obviamente Deleville y todos nosotros, estamos marchando hacia la constitución de un movimiento nacional que yo calculo verá la luz comienzos de marzo, entre comienzos de marzo y fines de marzo, esperemos antes de abril, que va a ser esto que denominamos la organización del radicalismo auténtico. Ajá. Donde lógicamente, al estilo de lo que fue Renovación y Cambio, entendemos que hay que trabajar con un pie adentro del partido, organizando, recuperando comités locales, recuperando comité provincia, dando la pelea en todas las instancias del poder partidario, y segundo, trabajando con un pie afuera, es decir, en las organizaciones sociales, con todo lo que es el arco progresista, dialogando con sectores representativos del sindicalismo, con los cuales tenemos un diálogo muy fluido, con los sectores vinculados a las pequeñas y medianas empresas, con los que hemos trabajado prácticamente toda la vida, muchos de nosotros, y en la idea de claramente recuperar el mayor grado de autonomía para volver a reconstruir la identidad partidaria perdida, abandonada en estos años. Entonces, nuestro planteo es que va a haber un movimiento nacional
decidido a pelear por el poder partidario en todas y cada una de las instancias, donde vamos a estar todos estos que vos has venido mencionando, más muchísimos más, porque en todo este tiempo lo que va ocurriendo es que este es un efecto bola de nieve. A medida que las manifestaciones, por hechos como los ocurridos, van generando divisoria de aguas entre los que quieren recuperar un pensamiento progresista, ¿no es cierto?, más vinculado a los sectores socialdemócratas históricos de Argentina, que es lo que ha representado la Unión Cívica Radical, desde Raúl Alfonsín fundamentalmente, pero obviamente también antes. Nuestra idea es obviamente avanzar en esa dirección para, insisto, construir autonomía para recuperar la identidad perdida. En eso estamos y seguramente lo vas a ir viendo públicamente, porque los niveles de avance, la próxima semana ya vas a tener en Córdoba que se juntan prácticamente la totalidad de los sectores, excepto obviamente Aguad y Negri, y van a constituir esto que se va a denominar, creo que va a llamar el Frente Radical de Agrupaciones Cordobesas, integrando en la amplia corriente del radicalismo auténtico. Bueno, da la impresión de que están abriendo una esperanza para todo un sector del radicalismo que venía malhumorado con la alianza anterior y que, bueno, ustedes parece que estuvieran presentando un horizonte más que interesante. Así que te voy a pedir... Obviamente, perdóname Mario, obviamente esto queda claro para todos nosotros, de que el tema Cambiemos es un tema absolutamente terminado. Cambiemos o Frente para el Cambio, como los Juntos para el Cambio, como quieran llamarlo. Para nosotros el tema es recuperar la autonomía partidaria. Cuando lleguen elecciones futuras ya veremos si hacemos una alianza con los sectores progresistas, digo el socialismo, digo el GEN, con los que venimos relacionándonos de manera permanente, como vos ya lo conocés. Así que nuestra idea obviamente es marchar a la construcción de un espacio progresista, en nuestro caso desde dentro del radicalismo, pero ayudando, como decíamos anteriormente, con todos los sectores que fuera del partido coinciden con nosotros en una mirada singular en términos de ir dejando atrás un periodo de mucha desigualdad, de mucha injusticia social, en momentos en los cuales el mundo nos está exigiendo tener una mirada muy crítica de la situación de crisis del capitalismo actual. Bueno, te agradecemos muchísimo, Miguel. Te mandamos un fuerte abrazo. Mario. Gracias a vos, Mario. Seguimos siempre en contacto. Dale, seguimos en contacto. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, dirigente del radicalismo. Creo que ha sido bastante claro y contundente